Decimaséptima sesión ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, relativa al ejercicio 2025, en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 10 horas del día miércoles 10 de septiembre del 2025, citado que ha sido el Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, para desahogar mediante enlace de conexión la 17ª sesión ordinaria del Consejo General relativa al año 2025, de conformidad a lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo 2, 3, 7, 20, 22 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. Es cuanto, comisionada presidenta. Un momentito. Muy buenos días. Doy la bienvenida a la comisionada y comisionado presentes y de conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, solicito al secretario ejecutivo verifique si existe quórum legal para celebrar válidamente la presente sesión de pleno de este instituto a la cual se ha convocado. Con su venia, comisionada presidenta, y en lo dispuesto por el artículo 21 y 23 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo General del Instituto, procedo a realizar el pase de lista. Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Presente. Gracias, comisionado. Buenos días. Comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Buenos días a todos y a todas las personas que nos están acompañando de manera virtual. Presente. Gracias, comisionada. Buenos días. Comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Mahuen. Presente, buenos días. Gracias, comisionada presidenta. Les informo que se encuentran presentes mediante enlace de conexión el comisionado Luis Ángel Hernández Ríos, la comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez y la comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Mahuen. En este sentido, hago de conocimiento que están presentes la totalidad de los comisionados de este instituto, existiendo quórum legal suficiente para que los acuerdos que se tomen en la presente sesión sean validados para todos los efectos legales de conformidad a lo establecido por el artículo 7, 8, 9 de nuestro Estatuto Orgánico, 21 y 23 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo General del Instituto. Es cuanto, comisionada presidenta. En virtud de lo anterior, se declara abierta la sesión y se procede al desahogo de los asuntos del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo General. Se instruye al secretario ejecutivo por favor de lectura de los mismos. En cumplimiento a su indicación, comisionada presidenta, el orden del día es el siguiente. Primer punto, aprobación del orden del día y en su caso, inclusión de asuntos generales. Segundo, presentación para su aprobación del proyecto del acta de la 16ª sesión ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 27 de agosto del 2025. 3. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Consejo General los proyectos de resolución de los recursos de revisión, sobreseimiento que presenta la comisionada Mirna Rocío Moncada Mahuen. Cuarto, presentación, discusión y en su caso aprobación del Consejo General los proyectos de resolución de los recursos de revisión, sobreseimiento y desechamiento que presenta el comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. Quinto, presentación, discusión y en su caso aprobación del Consejo General los proyectos de resolución de los recursos de revisión,
sobreseimiento, desechamiento y denuncias que presenta la comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Sexto, presentación, discusión y en su caso aprobación de los resultados de verificación de los sujetos obligados que han concluido la tercera etapa del primer proceso de verificación 2025 que informa la directora de Transparencia y Verificación de este instituto, así como las verificaciones solicitadas mediante el oficio ITAI-P/519-2025 a través del oficio ITAI-DTV/338-2025. Séptimo, presentación, discusión y en su caso aprobación del Consejo General el proyecto del calendario de verificación aplicable para el segundo semestre 2025 mediante el oficio ITAI-DTV/339/2025. Octavo, presentación del informe de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos en materia de resolución de los recursos de revisión, acceso a la información en datos personales por el Consejo General del Instituto. Noveno punto, asuntos generales. Es cuanto, comisionada presidenta. Se somete a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el orden del día, como lo señala el artículo 25 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo General. Y les pregunto a la comisionada y comisionado si es su deseo hacer alguna intervención o si tienen algún asunto general por incluir. De no haber manifestaciones, secretario ejecutivo, sírvase tomar la votación. Como lo solicita comisionada presidenta, le pido a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su votación. Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. A favor del orden del día. Gracias, comisionado. Comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Aprobado. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Mahuen. A favor. Gracias, comisionada presidenta. En consecuencia, al sentido de la votación, queda aprobado por unanimidad el orden del día de la presente sesión ordinaria. Es cuanto, comisionada presidenta. Se somete, segundo punto, se somete a consideración del Pleno para su discusión el acta de la 16ª sesión ordinaria del Consejo General del ITAI de fecha 27 de agosto del 2025. No sé si la comisionada o comisionado deseen hacer alguna manifestación. De no haber manifestaciones, secretario ejecutivo, sírvase tomar la votación, por favor. Como lo solicita comisionada presidenta, le pido a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su votación. Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Aprobado. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Mahuen. A favor. Gracias, comisionada presidenta. En consecuencia, al sentido de la votación, queda aprobado por unanimidad el acta de la 16ª sesión ordinaria del Consejo General de fecha 27 de agosto del 2025. Es cuanto, comisionada presidenta. Tercer punto. Se somete a consideración del Consejo General los proyectos de resolución de los recursos de revisión y sobreseimiento que presenta mi ponencia, que previamente fueron enviados a sus correos electrónicos oficiales para su estudio y análisis, que corresponden a los expedientes radicados en este órgano garante, por lo que solicito al secretario ejecutivo hacer una breve descripción de los proyectos de resolución. Claro que sí, con mucho gusto, comisionada presidenta. En cumplimiento a su indicación, los proyectos que presenta su ponencia en esta sesión ordinaria son los siguientes. Recurso de revisión 463, diagonal 2025 del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta
y el sentido de la resolución modifica. RAI 466, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 466, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 472, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 475, diagonal 2025, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 478, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 481, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 484, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 487, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 490, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 493, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 496, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 625, diagonal 2025, del Ayuntamiento de Singilucan, Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución modifica. RAI 499, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta. El sentido de la resolución confirma. RAI 502, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución confirma. RAI 505, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución confirma. RAI 508, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución confirma. RAI 511, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción cuarta, información incompleta, y el sentido de la resolución confirma. RAI 514, diagonal 2025,
del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 12ª, la falta, deficiencia, insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta, y el sentido de la resolución confirma. RAE 535, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 4ª, información incompleta, y el sentido de la resolución confirma. RAE 628, diagonal 2025, del sujeto obligado, Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 4ª, información incompleta, y el sentido de la resolución confirma. Sobreseimientos. RAE 517, diagonal 2025, del sujeto obligado, Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 6ª, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información de entre los plazos establecidos, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAE 523, diagonal 2025, del sujeto obligado, Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 6ª, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAE 523, diagonal 2025, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 4ª, la entrega de información incompleta, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAE 529, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 12ª, la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o de la motivación en la respuesta, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAE 532, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 4ª, la entrega de información incompleta, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAE 538, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 12ª, la falta, deficiencia, insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAE 541, diagonal 2025, del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 4ª, la entrega de información incompleta, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAE 544, diagonal 2025, del sujeto obligado Ayuntamiento de Emiliano Zapata. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAE 547, diagonal 2025, del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción 5ª, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAE 550, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción séptima. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto a lo solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 559, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción séptima. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto a lo solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 565, diagonal 2025, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción séptima. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto a lo solicitado, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 574, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción séptima. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto a lo solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 580, diagonal 2025, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción séptima. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto a lo solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 589, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción séptima. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto a lo solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 595, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción séptima. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto a lo solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 604, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción decimasegunda. La falta, deficiencia, insuficiencia de la fundamentación o motivación en la respuesta, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 619, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción séptima. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto a lo solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 622, diagonal 2025, del sujeto obligado Ayuntamiento de Yagualica, Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción sexta. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información de entre los plazos establecidos, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información.
RAI 631, diagonal 2025, del sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción sexta, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos y la causa de sobreseimiento. El sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 670, diagonal 2025, del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma. El motivo de la interposición es el artículo 140, fracción séptima, la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto a los solicitados sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. Es cuanto, comisionada presidenta. ¿Alguien desea hacer alguna manifestación? De no ser así, secretario ejecutivo, sírvase tomar la votación. Como lo solicita comisionada presidenta, le pido a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su votación. Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. A favor de las resoluciones presentadas. Gracias, comisionado. Comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Porque a lo mejor el tema que puede resolver el momento rápido, a lo mejor algún malentendido. ¿Me escuchan? Sí, claro. Está perfecto. Aprobado. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Mauen. A favor. Gracias, comisionada presidenta. En atención al sentido de la votación, se aprueba por unanimidad las resoluciones de los recursos de revisión y sobreseimientos que presentan la ponencia de la comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Mauen. Es cuanto, comisionada presidenta. Cuarto punto. Se somete a consideración del Consejo General los proyectos de resolución de los recursos de revisión, sobreseimientos y desechamiento que presenta la ponencia del comisionado Luis Ángel Hernández Ríos, que previamente fueron enviados a nuestros correos electrónicos oficiales para su previo estudio y análisis, que corresponden a los expedientes radicados en este órgano garante. Por lo que solicito al secretario ejecutivo hacer una breve descripción de los proyectos de resolución. Claro, con mucho gusto, comisionada presidenta. En cumplimiento, los proyectos que presentan la ponencia del comisionado Luis Ángel Hernández Ríos en la presente sesión ordinaria son los siguientes. Sobreseimientos. RAI 377, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 449, diagonal 2025, del sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información de entre los plazos establecidos y la causa de sobreseimiento. El sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 524, diagonal 2025, del sujeto obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información de entre los plazos establecidos y la causa de sobreseimiento. El sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 539, diagonal 225, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta. Y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó,
dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 554 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 560 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 569 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 575 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 584 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 590 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. Y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 599 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de una información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 605 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 614 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de una información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 620 diagonal 2025 del sujeto obligado Ayuntamiento de Yagualica, Hidalgo. El motivo de la interposición es la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos. Y la causa de sobreseimiento,
el sujeto obligado responsable del acto lo modificó, dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. RAI 629 diagonal 2025 del sujeto obligado Ayuntamiento de Emiliano Zapata Hidalgo. El motivo de la interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado responsable del acto lo modificó dando respuesta a la solicitud de acceso a la información. En el sentido de modifica, RAI 461 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la entrega de la información incompleta y el sentido modifica. RAI 464 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la entrega de la información incompleta y la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible para el solicitante. RAI 467 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la entrega de la información incompleta. RAI 470 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la entrega de la información incompleta. RAI 473 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la entrega de la información incompleta. RAI 476 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la entrega de la información incompleta. RAI 479 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la entrega de información incompleta y la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y no accesible para el solicitante. RAI 485 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la entrega de información incompleta. RAI 479 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es la entrega de la información incompleta y la entrega o puesta de disposición de una información de un formato incomprensible y no accesible para el solicitante. RAI 500 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es por tratarse de información clasificada como confidencial. RAI 509 diagonal 2025 del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. Y el motivo de la interposición es la entrega de la información incompleta. RAI 515 diagonal 2025 del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. El motivo de la interposición es por tratarse de una información clasificada como confidencial. Desechamiento. 684 diagonal 2025 del sujeto obligado Ayuntamiento de Tlanchinón, Hidalgo. El sentido de desechamiento y la causa de desechamiento es el artículo 150, fracción tercera y séptima de la ley de la materia. No se actualizó alguno de los supuestos previstos en el artículo 140 de la presente ley. Asimismo, el recurrente amplió su solicitud en el recurso de revisión únicamente respecto a los nuevos contenidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. ¿Alguien desea hacer alguna manifestación? Gracias. Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación de los proyectos de resolución del comisionado Luis Ángel. Como lo solicita comisionada presidenta, le pido a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su votación. Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Aprobado. Gracias, comisionada.
Comisionada Presidenta Mirna Rocío Moncada Mauen. A favor de las resoluciones. Gracias, Comisionada Presidenta. En atención al sentido de la votación, se aprueba por unanimidad las resoluciones de los recursos de revisión, sobreseimiento y desechamiento que presentan la ponencia del comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. Es cuanto, Comisionada Presidenta. Quinto punto, Comisionada Presidenta. Sí. Se somete a consideración del Consejo General los proyectos de resolución de los recursos de revisión, sobreseimiento, desechamientos y denuncia que presenta la comisionada Evelia Elizabeth Monribot Domínguez, que previamente fueron enviados a las ponencias para su estudio y análisis, que corresponden a los expedientes radicados en este órgano garante, por lo que solicito al secretario ejecutivo haga una breve descripción de los proyectos de resolución. En cumplimiento a su indicación, Comisionada Presidenta, los proyectos que presenta la ponencia de la comisionada Evelia Elizabeth Monribot Domínguez en la presente sesión ordinaria son los siguientes. RAI 528, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución confirma. RAI 531, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de la información incompleta y el sentido de la resolución confirma. RAI 537, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es por tratarse de información clasificada como confidencial y el sentido de la resolución confirma. RAI 483, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de la información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 486, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 492, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 465, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 477, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 462, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 468, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 471, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 480, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 495, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica.
RAI 474, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. RAI 489, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y el sentido de la resolución modifica. Desechamientos. RAI 488, diagonal 2025, del sujeto obligado, Poder Ejecutivo. La causa de desechamiento, el recurrente amplía su solicitud de información en el recurso de revisión. Sobreseimientos. RAI 501, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 507, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 510, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 513, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 516, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 498, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 540, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 555, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de una información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 570, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la notificación o entrega o puesta de disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 585, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 600, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 615, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo.
La causa de interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 685, diagonal 2025, del sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado sin haberse fundado y motivado debidamente. La causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 414, diagonal 2025, del sujeto obligado Ayuntamiento de Xochitlán Hidalgo. La causa de interposición es la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 519, diagonal 2025, del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. La causa de interposición es la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 534, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. RAI 504, diagonal 2025, del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. La causa de interposición es la entrega de información incompleta, y la causa de sobreseimiento, el sujeto obligado modificó el acto y el recurso de revisión quedó sin materia. Denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, 66, diagonal 2025, del Ayuntamiento de Xochitlán Hidalgo. El sentido de la resolución se desecha por improcedente. Es cuanto, comisionada presidenta. No sé si alguien desea hacer alguna manifestación. De no ser así, secretario ejecutivo, sírvase tomar la votación. Como lo solicita comisionada presidenta, le pido a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su votación. Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Aprobado. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Magüen. A favor. Gracias, comisionada presidenta. En atención al sentido de la votación, se aprueba por unanimidad las resoluciones de los recursos de revisión, desechamiento, sobreseimiento y denuncia que presenta la ponencia de la comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Es cuanto, comisionada presidenta. Sexto punto. Se pone a consideración del Consejo General para su aprobación los resultados de verificación de los sujetos obligados que han concluido la tercera etapa del primer proceso de verificación 2025, que informa la directora de Transparencia y Verificación de este instituto, así como las verificaciones solicitadas mediante oficio ITAI P 519-2025 a través del oficio ITAI DTV 338 del 2025, solicitando al secretario ejecutivo informe por favor de los resultados. En cumplimiento a su indicación, comisionada presidenta, les informo a los integrantes del Consejo General que el primer proceso de verificación 2025 dio inicio en el mes de febrero de la presente anualidad, de acuerdo al calendario aprobado por este Consejo General. Y los sujetos obligados que han concluido la tercera etapa de hasta 3 que la ley otorga son los siguientes. Partido del Trabajo con un resultado final de 9.69.
Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, con un resultado final de 0. Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de Tecozautla, Hidalgo, con un resultado final de 0. Sindicato Único de Trabajadores al servicio del H Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Hidalgo, con un resultado final de 0. Ayuntamiento de Singilucan, Hidalgo, con un resultado final de 7.04. Sindicato Único de Trabajadores al servicio del H Ayuntamiento de Cuautepec, Hinojosa, Hidalgo, con un resultado final de 7.69. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, con un resultado final de 10. El Ayuntamiento de Pacula, Hidalgo, con un resultado final de 9.92. Sindicato Único de Trabajadores al servicio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Intermunicipales del Estado de Hidalgo, con un resultado final de 10. Sindicato Único de Trabajadores al servicio del H Ayuntamiento de Mineral del Monte, Hidalgo, con una calificación de 10. Sindicato Único de Trabajadores al servicio del municipio de Atotonilco, el Grande, Hidalgo, con un resultado final de 0. Sindicato Único de Trabajadores al servicio del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, con un resultado final de 0. Ya no está la comisionada. Así es, comisionada presidenta. Si usted me lo permite, tenemos un receso mientras se pueda conectar la comisionada Evelia Elizabeth Monribo Domínguez, conforme al reglamento de sesiones. Sí. Reanudamos en un Y momento. te puedes comunicar al instituto para ver. Ah, ya está. Mire, nuevamente ya, sí es lo que iba a verificar. Comisionada Monribot, ¿me escucha? Sí, sí, secretario, te escucho muy bien, gracias. Gracias, es que se desconectó. Sí, sí, se desconectó. Ya estoy de Ok. regreso, gracias. Gracias. Vamos a reanudar nuevamente conforme al reglamento de sesiones. Sindicato Único de Trabajadores al servicio del municipio de Atotonilco del Grande, Hidalgo, una calificación final de 0. Sindicato Único de Trabajadores al servicio del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, con una calificación final de 0. Sindicato Único de Trabajadores al servicio del municipio de Tepeapulco, Hidalgo, con un resultado final de 10. Ayuntamiento de Tenango de Doria, con un resultado final de 8.87. Ayuntamiento de Tepetitlán, Hidalgo, con un resultado final de 5.04. Y Ayuntamiento de Xochatipan, con un resultado final de 10. Concluyendo con esto los resultados del calendario del primer semestre 2025, por lo que con fundamento en el artículo 86 se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de correo electrónico oficial de la unidad de transparencia de cada uno de los sujetos obligados notifique los acuerdos respectivamente de incumplimiento y cumplimiento, y de esta manera se les informa a los sujetos obligados que ha concluido el primer proceso de verificación del ejercicio 2025, tomando en consideración las actuaciones que correspondan para aquellos que resultaron por incumplimiento. De igual forma, se da a conocer que de conformidad con el oficio número ITAI /P /519-2025 de fecha 6 de agosto de 2025, los resultados de verificación derivados del exhorto del H Congreso del Estado de Hidalgo son los siguientes. Alfaja Yucan, con un porcentaje de cumplimiento de 88%. El municipio de Cardonal, con un porcentaje de 89%. Chapulhuacán, con un porcentaje de cumplimiento de 89%. Juárez Hidalgo, con un porcentaje de cumplimiento de 93%. Mestitlán, con un porcentaje de cumplimiento de 80%. Nicolás Flores, con un porcentaje de cumplimiento del 95%. Nopala de Villagrán, con un porcentaje de cumplimiento del 94%. Pisa Flores, con un porcentaje de cumplimiento del 70%. Zapotlán de Juárez, con un cumplimiento del 90%. Cabe mencionar que los resultados proporcionados se derivan de la información contenida en el primer trimestre 2025, ya que la información que se solicitó en su momento y es responsable de cada uno de los sujetos obligados a mantener la información vigente y actualizada. Es cuanto, comisionada presidenta.
Perdón, ¿alguien desea hacer alguna manifestación? De no haber alguna Solicito el manifestación. uso de la voz, por favor. Sí, claro. Adelante. Muchas gracias. Solicito la comisionada presidenta nos pueda explicar en qué consiste la solicitud del oficio ITAI diagonal P diagonal 519 diagonal 2025, que deriva de estos resultados, porque bueno, no tengo conocimiento como consejo, por qué se le están haciendo nuevamente esta verificación a estos municipios. Que me explique, por favor. Sí, claro, comisionada. Llegaron correos electrónicos en donde manifestaron esos municipios el cumplimiento, que sí tenían página, que estaban bien calificados y no podíamos dejar a los sujetos obligados en estado de indefensión y no cerciorarnos de que no tuvieran páginas institucionales. Eso fue para darles la atención y sobre todo darle seguimiento a la solicitud, porque no se les puede dejar sin darle seguimiento a una. Gracias. Comisionada presidenta. Solicito el uso de la voz, por favor. Sí, adelante. Bueno, primero recordar que se les dejó en estado de indefensión desde la primera vez que se les verificó y que de manera unilateral por parte del instituto, cosa que yo tampoco fui parte de esa votación porque la propuesta era errónea, bueno, pues se les dejó en estado de indefensión. Entonces, bueno, pues no cabe al lugar que ahorita nos venga a decir esto la comisionada presidenta. Segundo, recordar a la comisionada presidenta que el máximo órgano de decisión es el consejo, por lo tanto, esta decisión unilateral que ella toma en dando esta instrucción de parte del oficio, con este oficio, pues obviamente no tiene y carece de toda validez. Por lo tanto, los municipios o los sujetos obligados que han sido mencionados en este momento con estos resultados. Les recuerdo que nosotros contamos, o el ITAI cuenta con un órgano interno de control que donde pueden hacer la denuncia por abuso de atribuciones, porque pues obviamente esta revisión no fue pasada por consejo y obviamente implica una aprobación para volver a hacer esta revisión, independientemente de que si en su momento los sujetos obligados mandaron la petición o alguna aclaración al ITAI, cosa que es correcto, pero se debió de haber tomado en cuenta al Consejo. Por lo tanto, insisto, tenemos un órgano interno de control para que ustedes puedan hacer llegar sus denuncias, porque efectivamente es violatorio de sus derechos. Entonces, y bueno, y específicamente viene por parte de manera unilateral de la comisionada presidenta, Mirna Moncada Mauen, como bueno, pues aquí tenemos la muestra con este oficio que ella misma emite. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? De no haber manifestaciones, secretario ejecutivo, sírvase a tomar la votación. Como lo solicita comisionada presidenta, le pido a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su votación. Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Aprobado en lo general, pero en lo particular desconozco y me deslindo de los resultados a los que hice ahorita referencia en mi participación, que respaldan el oficio ITAI diagonal P, diagonal 519, diagonal 2025. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Mauen. A favor. Gracias, comisionada presidenta. En atención al sentido de la votación, se aprueba por unanimidad los resultados finales de la verificación virtual practicadas por la Dirección de Transparencia y Verificación en el primer semestre 2025 respecto de los sujetos obligados que se encontraban pendientes de concluir dicho proceso del ejercicio 2025. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través del correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia de cada uno de los sujetos obligados
notifique los acuerdos de incumplimiento y cumplimiento y se generen las medidas de apremio o sanción al superior jerárquico del sujeto obligado, y siendo la Dirección Jurídica y de Acuerdos la encargada de dar seguimiento a la imposición de medidas de apremio. Es cuanto, comisionada presidenta. Solo quisiera aclarar que la imposición de la medida de apremio es solo lo del calendario. Séptimo, las demás verificaciones no son vinculantes, las que fueron a raíz del exhorto Es de correcto. parte del Congreso. Gracias. Se pone a consideración del Consejo General para su aprobación el proyecto de calendario de verificaciones aplicables para el segundo semestre 2025 mediante oficio ITAI de DTV 300, secretario ejecutivo de lectura del mismo. Gracias, comisionada presidenta. En cumplimiento a su indicación, les informo a los integrantes del Consejo General que, de acuerdo al oficio presentado por la directora de Transparencia y Verificación del Instituto y conforme a lo dispuesto por el artículo 22 y 23 de los lineamientos que establecen el procedimiento y metodología de verificación virtual de las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del Estado de Hidalgo deben de publicar en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como las verificaciones en los procedimientos iniciados de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, y aun cuando el Programa Anual de Verificación 2025 no contempla el segundo proceso de verificación 2025, debido a lo establecido en el artículos y transitorios segundo y cuarto del decreto de extinción de los organismos autónomos, considerando los tiempos establecidos para realizar las adecuaciones a las leyes que den cumplimiento a lo aprobado, es que mientras dicha normativa no se apruebe, las obligaciones de este instituto de actuar garantizando el derecho de acceso a la información a través de las verificaciones de oficio de los sujetos obligados se encuentra vigente. Lo anterior se contempla con el interés de los diputados de la 66 legislatura del Estado de Hidalgo de vigilar que la información de intereses financieros se encuentre publicada en las páginas de Internet oficiales de los 84 ayuntamientos. Es por ello que se presenta la propuesta del calendario a efecto del Consejo General lo pueda aprobar y se dé inicio al segundo proceso de verificación 2025 el día 11 de septiembre del presente año y concluya el último día hábil de diciembre 2025, de acuerdo al calendario de labores aprobado, con la salvedad de que ante la imposibilidad de concluirlo por motivos justificados, se dejarán los resultados hasta donde corresponda. Es cuanto, comisionada presidenta. ¿Alguien desea hacer alguna manifestación? Sí, Bueno, solicito el uso de la voz. sí. Nada más aclarar que efectivamente no son vinculantes las sanciones antes mencionadas y también mencionar que son improcedentes. Es cuanto, gracias. Adelante, comisionada presidenta. Solo las del calendario aprobado por el Consejo General es así. Las demás efectivamente no son vinculantes. ¿Alguien más desea hacer alguna manifestación? De no haber manifestaciones, secretario ejecutivo, sírvase tomar la votación. Como lo solicita comisionada presidenta, le pido a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su votación. Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez. Aprobado. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Mahuen. A favor. Gracias, comisionada presidenta. En atención al sentido de la votación, se aprueba por unanimidad el calendario de verificaciones aplicable para el segundo semestre 2025 que presenta la directora de Transparencia y Verificación, por lo que se instruye a la directora de Transparencia y Verificación del Instituto
de cumplimiento al presente acuerdo en los términos señalados y aprobados. Es cuanto, comisionada presidenta. Con fundamento, octavo punto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 y 50 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo General del Instituto, se presenta informe de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos en materia de resoluciones de recurso de revisión, acceso a la información, aprobados por el Consejo General del ITAI, solicitando al secretario ejecutivo informe de los mismos. A su instrucción, comisionada presidenta, le informo a los integrantes del Consejo General del seguimiento y cumplimiento en materia de resoluciones de los recursos de revisión. En el mes de agosto del 2025, los recursos en materia de acceso a la información fueron aprobados 111 recursos. En materia de datos personales, fueron aprobados 2. Denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones de transparencia, 5. Resoluciones aprobadas por ponencia de la comisionada presidenta Mirna Rocío Moncada Magüen, 37, del comisionado Luis Ángel Hernández Ríos, 42, de la comisionada Evelia Elizabeth Monribó Domínguez, 39. Un total de 118 resoluciones aprobadas por el Consejo General en el mes de agosto del 2025. ¿Es cuánto, comisionada presidenta? Sí. Ay, un momento. Si no hubiera algún comentario adicional, secretario ejecutivo, hágase constar que de lo anterior se tiene por enterado el Consejo General. Como lo solicita comisionada presidenta, se hace constar que toda vez que se encuentra presente las comisionadas y comisionados que integran el Consejo General, en la presente sesión ordinaria se tienen por enterados del presente punto de acuerdo. Es cuanto, comisionada presidenta. No habiendo asuntos generales que tratar, se señalan las 10 horas del día miércoles 24 de septiembre del 2025 para que tenga verificativo la siguiente sesión ordinaria del Consejo General en el mismo lugar en la que celebra la presente, a efecto de dar continuidad con los trabajos del instituto. Es cuanto, comisionada presidenta. Agotado el orden del día de la 17ª sesión ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, se declaran válidos los acuerdos tomados, con lo cual se da por concluida, siendo las 11:23 del día en que se actúa, firmando al margen y al calce para constancia de los que en esta así quisieron ha sido la misma. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias, comisionadas, comisionado, que pasen un buen día. Gracias igualmente, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, igualmente.